Muy buenos días, estamos acá en Girardota, en el departamento de Antioquia, en Medellín, y estamos aquí con Jeffrey Fajardo. Él es el presidente ejecutivo de PorColombia y hoy la verdad que estamos muy contentos porque supimos de grandes novedades, pero antes vamos a comenzar primero felicitándolo porque yo le dije el otro día por vía LinkedIn, tenemos que hacerte una entrevista frente a un premio que se ganó como uno de los mejores líderes gremiales en Colombia. Jeffrey, felicitaciones. Muchas gracias, Reinaldo. Muy bien, súper, muy emocionante haber recibido la distinción como el líder gremial del año por parte de los organizadores de Agroexpo Futuro y por parte del Ministerio de Agricultura. La ministra fue la que me entregó la condecoración, así que muy contento. Jeffrey, en estas conversaciones junto con el Ministerio surgieron oportunidades muy importantes para el sector agrícola y ganadero. ¿Nos podrías comentar un poco qué cosas surgieron y qué pudiste comentar con todos los porcicultores aquí de APA? Sí, efectivamente, en el proceso de planeación estratégica que vivimos en la porcicultura, liderado por mí y por mi organización PorColombia en el año 2019, una de las grandes conclusiones y de los ejes transversales de la gestión de PorColombia era lograr que la porcicultura colombiana se convirtiera en vocera también, no solo de los intereses particulares del sector, sino también como un líder de opinión para los temas de desarrollo agropecuario en el país. Bajo esa óptica he venido ganando espacios de interlocución con el gobierno nacional y una de las temáticas que hemos estado desarrollando es una propuesta que hice yo en el marco de varios foros en el momento en el que estábamos en el proceso de elección presidencial, en los foros de debates con los candidatos presidenciales, y era que nosotros en Colombia no contamos con una política realmente de Estado para el desarrollo agropecuario, y eso de alguna forma ya está inventado en el mundo. Los dos grandes parámetros y ejemplos a seguir son, en mi opinión, la Farm Bill de Estados Unidos y la política agraria común de la Unión Europea. Estos mecanismos de política pública tienen una enorme bondad, y es que son verdaderamente políticas de Estado en la medida en que trascienden los gobiernos de turno. Un gobierno actual hereda la política agropecuaria del gobierno anterior en el marco de la Unión Europea, y en el caso de Estados Unidos, un presidente de turno hereda el Farm Bill o la Farm Bill del gobierno anterior. Entonces, esto le permite a estos países, o les ha permitido, tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos, les ha permitido desarrollar políticas de largo plazo que tienen la otra característica, que no es solo política de largo plazo, sino un mecanismo muy transparente de asignación de prioridades de la ejecución presupuestal de los gobiernos, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, y eso les permite entonces tener publicidad, en el sentido de que la información es pública, es objetiva, y algo que es absolutamente trascendental: las ayudas internas que se otorgan a los sectores están condicionadas, no se entregan simplemente para sostener caídas coyunturales de precios, no se entregan simplemente para un subsidio per se que se difumina en la economía inmediatamente, sino que a ti te otorgan una ayuda para fortalecer, por ejemplo, tus actividades de investigación, pero condicionado a que tú tienes que demostrar resultados en productividad a largo plazo. Y eso ha significado, como digo, que Estados Unidos y la Unión Europea sean de las grandes despensas mundiales de alimentos, con unos niveles de productividad muy superiores a países como Colombia en América Latina. Y tan importante la mirada gremial porque básicamente es la voz de las empresas que también necesitan una política largoplacista que les permita invertir, saber hacia dónde van las cosas. Y no solamente en el mundo agrícola y ganadero, sino que también en el mundo de la pequeña o de las empresas de menor tamaño, empresas familiares en el sector de la economía. Hemos visto, por ejemplo, en Europa también el marco estratégico de las pymes, que también es muy importante para poder desarrollar. ¿Cuántas pymes podremos tener en el sector porcino? ¿Ustedes han analizado también ese tema, esa variabilidad y ese dinamismo que existe dentro del tejido empresarial de la porcicultura? Claro que sí, nosotros podemos llegar a tener más de 1.500 actores empresariales en la porcicultura colombiana, pero 10 de ellos representan el 53% del sector. Entonces es una alta concentración de los grandes jugadores y una altísima dispersión de porcicultores medianos y pequeños, pero eso no significa que en ese proceso de concentración tengan perdida la batalla. Claro. Porque efectivamente algunos de los jugadores más importantes de la porcicultura colombiana son la unión de porcicultores medianos y pequeños. Es el caso de APA, precisamente, que estamos hoy en el marco de la celebración de los 20 años de APA,
que agrupa cerca de 150 porcicultores de todos los tamaños, pero que en grupo representan la segunda empresa de porcicultura más grande de Colombia. Y qué interesante que hables de la Farm Bill y también de la PAC, porque también ellas fueron partícipes de la evolución, y tenemos que al final no innovar, sino que mirar lo que hicieron los grandes. Sí, de acuerdo. Obviamente no quiero decir copiar, sino que hay que adaptar acciones o ejemplos de otros países, y creo que sirvió muchísimo en Europa el que los pequeños y medianos productores no desaparecieran, sino que se integraran, y se crearon la famosa ley de la integración o los contratos de integración que les permiten crear relaciones donde el integrador, que es la gran empresa que fue al inicio cuando eran todos productores, permitiera que sean exportadores, todo en conjunto le llegaran las drogas, la nutrición, la asesoría, y al final se le paga como un arrendamiento al porcicultor. Así es, efectivamente la ministra Cecilia López, la ministra de Agricultura colombiana actual, ha leído muy bien esa realidad, y en muy buena parte la señal que nos ha dado a los gremios agrícolas y pecuarios en Colombia es cómo podemos hacer para que nuestras acciones gremiales conduzcan a que los pequeños productores puedan integrarse a las cadenas de valor en el país. Y efectivamente nosotros, de hecho, esta semana ya le presentamos una propuesta a la señora ministra para poder aportar en esa visión de integración hacia adelante, y sobre todo bajo un enfoque que es muy importante y muy loable de parte de esta nueva ministra, y es cuáles son las acciones que tenemos que implementar para que los pequeños ya no sean pequeños, ¿sí? Es decir, no para protegerlos, para que subsistan, sino para poderlos impulsar a dar el siguiente paso. Y eso me parece una muy buena lectura, y nosotros vamos a apoyar a la ministra en ese propósito. Brillante, brillante, Jeffrey. Bueno, te agradezco muchísimo, siempre cuenta con nosotros, tanto en Por Colombia como también todos los porcicultores acá en Colombia. Con 333 básicamente nosotros no queremos ser una empresa que imponga, sino que eduque, forme, integre, y obviamente permita de que otras personas vean realidades diferentes. Hace poco, no sé si supiste, llevamos a 18 porcicultores de toda Latinoamérica a una gira tecnológica para que vean cómo empresas familiares crecieron, porque en Europa está todo hecho, o sea, solamente hay que ir a mirar y conversar y crear networking, que es tan famosa esta palabra. Y básicamente es eso un poco nuestro propósito, y Jeffrey, te agradecemos siempre la apertura, y encantado siempre de poder trabajar juntos de la mano hacia el desarrollo y crecimiento, que son cosas totalmente diferentes de la porcicultura en nuestra región.